Que Dios te bendiga, amada iglesia. Vamos a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 16 en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios bendiga esta hermosa palabra. Y hoy vamos a hablar de lo que significa ser discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Y bueno, está en esta tarde también mi esposa, la pastora, y le vamos a preguntar a ella ¿qué es ser un discípulo? Pastora Lorena. Bueno, muy buenas tardes para toda la iglesia que va a estar oyendo este mensaje. ¿Qué es un discípulo? Usted sabe que un discípulo, para hablar, vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a definir qué es un discípulo y después vamos a también hablar sobre lo que hace un discípulo. Tenemos que ver las dos partes. Un discípulo, por definición, es un seguidor. Amén. Es alguien que, aparte de aceptar al maestro, también ayuda al maestro a realizar una tarea. En este caso estamos hablando de discípulos de Jesús o de una iglesia, o sea, diríamos que es alguien que aceptó a Jesús y que también va a ayudar en la visión que Jesús dejó establecida, que como la que estabas leyendo en ese versículo, donde decía que Jesús los llamó y les dijo: id. Amén. Algo que nosotros entendemos es algo que el Señor dice que en primer lugar que se le apareció, ¿no?, a los discípulos, y dice que cuando lo vieron lo adoraron. Aunque algunos tenían dudas, ¿no? Dudaban del Maestro, dudaban de la resurrección del Señor. Pero dice que Jesús se acercó, aunque dudaban, y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como el Señor recuperó la potestad que el enemigo le había robado al hombre a través de Adán y Eva, le había quitado el poder, no de gobernar, sino le había quitado la administración, porque Dios sigue gobernando. Dios es un Dios soberano, que Dios nunca pierde nada. Lo que sí el hombre perdió fue la administración de la tierra que Dios le había dado para gobernar. Y el Señor Jesús, a través de vivir una vida de santidad, de guardar los mandamientos y de morir en la cruz, Él recuperó esas llaves, como dice en el Apocalipsis, que recuperó las llaves y nos dio a nosotros toda potestad. Dice: toda potestad me es dada o me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Como toda potestad Él la recuperó, ese poder, ahora le dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos. O sea, los discípulos ya eran discípulos, pero Él les da la orden de hacer más discípulos. Y bueno, una de las formas es que el Señor lo que quiere es que nosotros, como decía la pastora, un discípulo es un seguidor, es un aprendiz del maestro,
y, y Dios quiere que nosotros formemos a más discípulos. Pero hoy en día la mayoría de las personas se han acostumbrado, no sé si tiene que ver mucho el tema de la pandemia, de haber estado encerrado tanto tiempo, es que la gente se acostumbró, tal vez heredó o agarró una mala costumbre de no congregarse y cree que todo lo que necesitan le piden al Señor y el Señor se los va a responder, el Señor se los da. Dios en su amor, Dios en su misericordia, le da lo que ellos piden, pero tenemos que entender que si una persona se queda en su casa, nunca va a ser formado, nunca va a ser formado como discípulo, nunca va a ser formada en la escuela de Dios, donde son formadas las personas. ¿Para qué? Para poder ellos impartir lo que les ha sido impartido. Dios te puede bendecir, Dios te puede sanar, Dios puede hacer muchas cosas, pero vas a estar incapacitado para poder enseñar a otros, para poder impartir, para poder formar a otras personas. ¿Por qué? Porque vos no te has formado como discípulo, no te has formado, sino que lo que haces es escuchar en YouTube, escuchar en otras redes sociales, en Facebook, TikTok y cuántas redes sociales hay, escuchar a pastores, pero no sos formado. ¿Por qué? Porque escuchás aisladamente, no estás en un solo lugar, escuchás de todos los pastores, recibís y te llenás de información, pero no aprendés a ser formado, no aprendés como un discípulo. Y un discípulo se cree que un maestro tenía un discípulo de por vida, ¿no? El Señor tuvo a 12, el Señor tuvo muchos más discípulos y Él los formó con impartiéndole su enseñanza, impartiéndole todo lo que es del reino de Dios. Y es por eso es que necesitamos ser formados, necesitamos ser que nos impartan esa visión que Dios tiene para cada uno de nosotros, cómo Dios va a levantar maestros, cómo Dios va a levantar pastores, cómo Dios va a levantar evangelistas, profetas, si no sos formado, si no sos discipulado. El llamado más importante en tu vida, Dios quiere sanarte, Dios tiene un propósito con tu vida, pero el propósito más grande es que vos seas formado, porque la orden que le dio aquí a los discípulos es, por tanto, id y haced discípulos. Dios quiere formar discípulos, quiere formar seguidores, personas que aprendan las enseñanzas del maestro y que puedan impartirlas en otros. Amén, pastora. En 1 de Pedro 3:15, nosotros podemos evaluar allí la tarea que tiene un discípulo, ¿no? Como vos estabas hablando, de que el discípulo tiene que tener un crecimiento espiritual, y ese crecimiento espiritual no lo vamos a encontrar solo, sino lo vamos a encontrar justamente al lado de la persona o al lado de las personas que el Señor haya puesto delante de nosotros para que podamos ser formados. Amén. No podemos solamente estar en casa siendo un aprendiz de algo que de muchas personas, porque igual vas a crecer, pero no va a ser el crecimiento para lo que Dios tiene para tu vida. O sea, va a ser un crecimiento, como le llaman los médicos por ahí a los niños cuando los llevamos a control, que los tenemos que llevar siempre al control, que se le llama el control del niño sano. Es porque ahí los médicos evalúan si el niño en la casa está siendo bien alimentado. Amén. Y está recibiendo el desarrollo y el crecimiento adecuado. Entonces yo creo que el venir a la iglesia, Dios evalúa en nosotros a través de la palabra y del Espíritu Santo si nosotros estamos recibiendo un crecimiento adecuado para la tarea que Él tiene para nosotros. Porque después va a llegar el momento que vamos a tener que dar, vamos a tener que estar aptos para la tarea. Imagínate
a los niños que son mal alimentados. Llegan a la adolescencia, llegan a la juventud y tienen que empezar a sacar esa fortaleza que recibieron de todas las vitaminas y de todos los minerales que recibieron, los nutrientes que recibieron en la niñez. Y de repente les faltó algo. Ahí empiezan los problemas después de salud y empiezan los bajos rendimientos. Entonces, lo mismo pasa con un discípulo en Cristo. A veces no saben lo que tienen que comer de la palabra y bueno, al momento de servirle al Señor en un área, en un servicio, o solamente compartir por ahí su testimonio, dice, yo compartí el testimonio con una familia, o yo prediqué, o yo oré por un enfermo, pero después resulta que terminó enfermo él, o de repente terminó con algún grave problema él, claro, porque no está siendo formado adecuadamente para la tarea específica que Dios quiere que sea formado, porque a la hora de que el Señor lo necesita tener toda esa formación, ya sea en la palabra, en lo espiritual, en todas las áreas de su vida, correspondiente a lo que Dios va a pedir de él, ¿no? Amén. Qué importante lo que decía la pastora, el crecimiento, como decía, del niño sano, y que necesita alimentarse bien y a tiempo y como corresponde, ¿no? No tener una mala alimentación. Y bueno, yo creo que si nosotros estamos, no digo que sea malo, no es malo, pero no hace que crezcamos como corresponde. Si yo escucho a montones de pastores, no quiero nombrar a ninguno, que hay por YouTube, y sí, vas a aprender, vas a escuchar, vas a informarte, pero en realidad no está siendo impartido, no está siendo ministrado en tu alma, en tu espíritu. Esos pastores no te conocen, no pueden impartirte y no pueden darte el alimento necesario. ¿Por qué? O lo que vos necesitas. ¿Por qué? Porque no te conocen. Entonces necesitamos estar en un lugar local, crecer, formarnos, echar raíces, porque hay muchos, como decía, ¿qué tal si yo empiezo como nuevo y empiezo a quedarme en mi casa y empiezo a escuchar acerca del libro de Apocalipsis, o aprendo a escuchar, a hacer guerra espiritual y me meto con eso y soy nuevo? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo qué es lo que voy a recibir? ¿Qué es lo que voy a aprender? Yo necesito otras cosas. Primero, a un bebé no se le puede dar una comida sólida, no se le puede dar un alimento, un plato fuerte, porque le va a hacer mal. Su estómago no está para recibir ese tipo de alimentos, sino que está para recibir leche, como dice el apóstol Pablo. ¿No, pastora? Sí, mirá lo que dice Juan 8:38. Jesús decía, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. Amén. Y luego trata de enseñarle a su discípulo, ¿no? Y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestros padres. Lo importante de estar junto al que va a enseñarnos, ¿no? Del que va a discipularnos. Él dice, ustedes han visto que yo hice todo lo que yo hice, lo que hice fue porque lo vi hacer al Padre. Ahora ustedes igual, dice, ustedes hacen lo que vieron hacer a sus padres. Entonces Jesús le estaba diciendo en ese momento, les estaba dando una tremenda revelación. Ustedes lo que han visto de mí, eso es lo que van a hacer después. Él era el padre de ellos, en este caso. Bueno, eso es importante porque, como decía la pastora, que nosotros debemos seguir la visión del pastor o del hombre o de la pastora que Dios ha puesto al frente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión. Y bueno, y hay otros que tienen otras visiones. Entonces vos no podés ir y ser encomendado por una visión, por haber escuchado en YouTube a un famoso predicador y querés hacer lo mismo, porque eso se necesita ser impartido. Vos tenés que recibir la visión local. ¿A qué tiene llamado esta iglesia? La iglesia, bueno, tiene llamado a lo social,
a meterse en el mundo espiritual, a quitarle terreno al enemigo, a evangelizar, a sanar. Entonces, cada iglesia, hay iglesias que tienen distintas visiones. Entonces vos tenés que ser formado con la visión donde vos estás. Amén. Aparte, la iglesia te va a ayudar a enfocarte en el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos al tema de los hijos otra vez. Yo sé lo que mi hijo necesita por su contextura física y por su evaluación médica, lo que necesita comer, cuánto necesita dormir, que no lo sabe mi vecino, que tampoco lo sabe su tía y con profundidad tampoco lo sabe su abuela. Quizás su abuela, su tía, si yo se los doy 1 o 2 días, lo van a tratar con mucho cariño, con mucho amor y le van a tratar de dar lo que ellas creen que él debe consumir o debe hacer. Pero en realidad los que saben son los padres. Exacto. Entonces, con el tema de la iglesia pasa lo mismo. Dentro de la iglesia, el hermano se puede enfocar a través de la enseñanza que recibe del pastor o de la pastora, se puede enfocar en el propósito que Dios tiene con él. Cosa que no lo sabe el predicador que está orientándolo en YouTube, que a lo mejor es muy bueno, o en Enlace, o en otra, o en cualquier otro, en otra plataforma digital. Cualquiera te puede hablar, pero no te puede ayudar a enfocarte en lo que Dios necesita que vos te enfoques y que vos crezcas para el propósito por el cual Dios te ha llamado, porque cada uno tenemos un llamado y un propósito, pero tenemos que prepararnos para ese llamado y ese propósito. Amén. Sí, me viene a la mente que, por ejemplo, Moisés tenía el llamado de Dios, nadie lo puede dudar, pero no era la manera y no era el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasó? Cometió esa muerte, ¿no? Y tuvo que huir. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Y bueno, y tu pastor sabe cuándo es tu tiempo, que todavía no estás preparado para ir a echar fuera demonios, no estás preparado para hacer guerra espiritual. Y tal vez vos decís, sí, yo creo que tengo conocimiento, tengo revelación. Tal vez tenés formación, tenés información de cómo se hace, pero tal vez no estás apto. Por eso dice la palabra que debemos estar aptos para poder enseñar, para poder desarrollar algo que tal vez Dios nos quiere encomendar. ¿Y qué va a pasar? Te va a hacer daño, te va a traer problemas. Amén. Amén. Y también dice la palabra en el versículo 31. No, a ver, para. Sí, 31. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Amén, qué hermosa palabra. Tenemos que permanecer. El tema es permanecer. Amén. Y es lo que más cuesta, ¿no? Hoy en día. Para poder ser su discípulo, ¿no? ¿Y qué sería, por qué las personas no pueden permanecer? ¿Cuáles serían algunas circunstancias que podríamos mencionar o nombrar? Algo que en este momento se te venga a la mente. Yo creo que una de las cosas que a la gente le juega en contra para poder permanecer en un lugar, y no solamente permanecer, sino también pertenecer, sí, es muchas veces porque se dejan distraer, ya sea con las preocupaciones, ya sea con su vida, con su familia, o porque en cierta manera no le encuentran el sentido de decir, o sea, yo tengo que ser parte de esto, ¿no? Porque cuando sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, es decir, yo pertenezco a este lugar, pertenezco a este ministerio, necesito poner al servicio de este lugar o de este pastor los dones, talentos, amén, el conocimiento, mi fuerza, mi tiempo, en lo que pueda, ¿no? Cada uno según la medida, porque también el Señor creo que el Señor es sabio y a cada uno le dio dones y talentos y también le distribuyó ese según el llamado. O sea, si Dios tiene el llamado de evangelismo sobre una persona, Dios le va a dar el tiempo, le va a dar todo lo que necesita a esa persona. Pero está, creo que en el darse cuenta de la persona, recibir la revelación de parte del Señor de que pertenezco a este lugar.
Amén. Dejar que el Señor lo plante. Sí. ¿No? Porque mucha gente no recibe, no encuentra su lugar. No es su lugar, sino no encuentra su propósito. Sí. Porque no se deja plantar por el Señor. Amén. No se deja plantar porque dice que somos como plantíos. Estamos plantados en el Señor. Entonces dice, no me gustó que me llame la atención, me voy a otro lugar. Claro. No me gustó, me voy a otro lugar. Y así van de iglesia en iglesia, no se plantan, no echan raíces, no se dejan plantar por el Señor. Claro. Y una de las cosas que va a tener que soportar el discípulo es el proceso de ser formado. ¿Y cómo formamos nuestros hijos? Todos los días dándole caramelito, chocolate, besándolo, amándolo, no. De vez en cuando hay una reprensión, una enseñanza, una exigencia también. Disciplina. Una exigencia también de parte de los padres, decir, vos estás en casa, vos llegás a esta hora, vos haces los deberes, vos te sentás de esta manera a la mesa, vos tenés estos horarios, vos haces tu cama. O sea, hay una exigencia. Y con el Señor va a pasar lo mismo. A medida que van creciendo. A medida que van creciendo. Y con el Señor va a pasar lo mismo. O sea, si están siendo formados para llegar a ser discípulos, obviamente que el pastor va a tener que tener alguna exigencia con ellos. Amén. Y bueno, yo creo que también tiene que ver porque se puede decir la palabra, han mamado de otras iglesias. Cuando vienen de otras iglesias, vienen con distintas formaciones, ¿no? Algunas que no les gusta evangelizar, que solamente se encargan de estar... Vienen mal formados. Exacto. Entonces, eso cuesta más echar raíces o adaptarse a un lugar. Pero yo creo que uno puede discernir, las personas creo que tienen esa capacidad de discernir, de darse cuenta si están en un lugar correcto, en un lugar donde los van a discipular, los van a formar bien. Y aunque me cueste, como decía la palabra, si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. Y eso que el Señor ya les había predicado y le decían que eran sus discípulos, pero tenían que permanecer, ¿no? Y eso es lo que más cuesta, permanecer. Como decía la pastora, hoy en día tal vez se ofenden porque tal vez le advierten de algo, tened cuidado con esto, no hagas esto, y tal vez se enojan y dejan de venir a la iglesia, o están un tiempo y se van a otra, y siempre va a haber problemas, ¿no? Siempre va a haber luchas, dificultades, hay cosas que tal vez no nos van a gustar, pero lo importante es aprender. No sé si podés contar algo de tu experiencia cuando llegaste a la iglesia, algo que tal vez que te dijeron y tu pastor, tu pastora, he escuchado de experiencias que has tenido, si nos puede compartir la pastora. Cuando yo comencé el proceso de ser discipulada, hubieron muchas cosas que por ahí no estuve de acuerdo con mis pastores. Por ejemplo, no estuve de acuerdo cuando comencé a estudiar la palabra, que fue una de las primeras cosas que hicimos, fue estudiar la palabra, empezar a recibir un discipulado en la iglesia. Y bueno, yo tuve que hacer el discipulado, después tuve que hacer el Pentateuco, tuve que hacer las cartas Paulinas, estudiar todo eso. Nos llevaron como 4 o 5 años a estudiar, pero me acuerdo que yo iba por el segundo año, que era el Pentateuco, y cuando quería acordar, me mandaban a limpiar la iglesia, me mandaban a limpiar los baños, y yo ya estaba para otras cosas, según yo. Yo ya estaba preparada y no estaba de acuerdo por ahí con mi pastor de decir, esa persona no tendría que estar ahí en la puerta, tendría que estar yo, no tendría que estar yo en el baño. Pero bueno, él estaba formando mi carácter porque él estaba viendo que yo estaba llamada a pastorear, estaba llamada a enseñar. Y bueno, y él siempre me decía a mí, vos confía en que yo sé lo que hago. Yo sé cómo te voy a enseñar. Yo sé que el Señor quiere que vos des al 100 por 1. No que estés al 30, al 40. Ahora si vos querés estar al 30, al 40,
Yo paro, me decía, yo paro el proceso de enseñarte y dejo que vos crezcas como quieras. Si vos querés dar el día de mañana el 30% o querés dar el 40%. Y eso me impactó. Entonces yo dije, no, yo quiero dar el día que el Señor me llame, quiero dar el 100 por uno. Yo quiero estar al 100% con el Señor. No quiero ser mezquina con el Señor y decir, no, el 30% nada más le voy a dar al Señor. O el Señor puede usar mi vida al 30% porque el otro 70% lo formé yo, a mi manera. Y no le sirve al Señor. Sino que al Señor le sirve cuando yo me he sometido al Espíritu Santo, a la palabra, y me he dejado formar al 100% por Él, por el Señor. Amén. Sí, ahí cuando hablabas acerca me gustó esa parte que dijiste, que uno puede formarse, como te dijo tu pastor, formarse como vos querés, ¿no? Y me vino a la mente, ¿no? De mis hijos, de Uriel, de Salomé, que ellos a veces quieren comer solamente, comer chocolate, alfajores, o comer comida chatarra, ¿no? ¿Y cómo van a crecer? Van a comer, van a estar mal alimentados y, y no les va a hacer bien para su organismo, no les va a hacer bien, ¿no? Y van a crecer a su manera. Ellos, si quieren, pueden comer lo que ellos elijan, pero no, uno les tiene que dar el alimento. Eso es lo importante que dice, que le da eh, el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo que cuando su señor venga le haya haciendo así. Dice que le da el alimento a tiempo, ¿no? Y le da lo que ellos necesitan. No le puede dar cualquier cosa. Yo no le puedo dar algo a una persona como a un hijo, ¿no? Darle la llave, ya podés manejar, tiene 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a estrellar, va a ser un desastre. Entonces, todo tiene su tiempo. Y en el caso tuyo, a mí me viene a la mente que tal vez cuando nosotros por ahí decimos, yo ya estoy capacitado, yo ya puedo enseñar, ya puedo orar por esto, hacer guerra espiritual, y me da la idea de que tal vez somos adolescentes, ¿no? Y nos mandamos y bueno, y después ocurren, ando con dolor de espalda, ando con enfermo, me pasa esto, siento ruido en la casa, y bueno, y porque tal vez no era el tiempo, tal vez vos creías que estaba listo, pero tal vez ya no. Dios quería que aprendieras a ser más humilde, ¿no? Porque cuando tenemos mucho conocimiento y vamos creciendo rápidamente en la palabra, tenemos ese peligro. Por eso decía el apóstol Pablo, que no impusiera la mano con ligereza a ninguno, o sea, que no levantara a uno antes de tiempo, eh, y que no pusiera, le dijo a Timoteo, a un neófito, o sea, una persona que recién está dando los primeros pasos como discípulo. Justamente estamos hablando del discipulado, y qué tal si lo pone al frente de una célula o a echar fuera demonios, ¿no? Ha ocurrido. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Se va a envanecer y el diablo va a traer castigo, ¿no? Entonces el pastor ya sabe cuándo es el tiempo, o la pastora, o el hombre que Dios ha puesto a formarte, sabe cuándo es el tiempo para que vos enviarte a predicar. Amén. Claro, es como los papás. Los papás sabemos cuándo nuestros hijos están preparados para ir a un cumpleaños, estar en la casa, ir a la casa de un tío, quedarse. Conocemos, sabemos a un niñito pequeño de 3 años, no le vamos a decir, bueno, andate a pasear y volvé a las 12 de la noche, porque no vas a saber llegar a casa solo. Entonces yo creo que Dios tiene ese cuidado con nosotros, y muchas veces pensamos que ya estamos preparados para muchas cosas y no. Y una de las cosas que aprendí en mi proceso fue que Dios me quería discipular porque Él quería que yo llevara muchos frutos, no pocos frutos, ¿no? Y Amén. eso lo encontramos allí. Fíjense, ustedes lean la palabra, acompáñenos leyendo la palabra en su casa, en el Evangelio según San Juan 15, de 5 al 8. Allí dice, a ver, ahí vamos, dice, yo soy la vid, decía Jesús, Amén. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Amén. que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Amén? Fíjate que el poder permanecer, el poder
aguantar el proceso, el poder dejarnos procesar, que podamos crecer, tener un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, que ya no me ofenda porque el pastor no me llamó, no me miró, que ya no me ofenda si el hermano acá, si el hermano allá, que ya no me moleste eso, sino que yo haya alcanzado una madurez por el permanecer y por haber sido procesado, por haberme vuelto un discípulo de Jesús. Dice que voy a llevar muchos frutos. Amén. Muchos frutos en todas las áreas de mi vida. Frutos de paz, de amor, de fe, de bondad, de ser dadivoso, de ser generoso con la obra, con el Señor, con el prójimo, y también de traer gente al Señor. Una Amén. persona fructífera. Otra de las cosas que yo he notado también en el pastoreo es que, bueno, nosotros pastoreamos a diversas personas, no todos son iguales, y bueno, una de las cosas es que a alguno no le gusta algo de otro, no le gusta, bueno, que esa oveja tenga la pezuña, no sé, de una forma, El jopo, no sé, que tenga, no sé, de distintas formas, ¿no? Y bueno, y yo, una de las cosas que decía la otra vez, enseñaba, es que debemos ser tolerantes. La gracia de Dios te hace ser tolerante, porque leía justamente en Colosenses 3:15, si no recuerdo bien, bueno, que decía que debemos soportar a los hermanos. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos y soportarnos los unos a los otros. Pablo también dice en Romanos que debemos soportar la flaqueza de los más débiles, ¿no? Y a veces tal vez no nos gusta algo de algún hermano, o cómo es, o la forma de ser, tal vez nos resulta chocante, pero bueno, es hasta que lo conocemos, empezamos a conocer a la persona, y bueno, y un pastor debe pastorear a todos, ¿no? Debe pastorear a una persona que son de distintas formas, ¿no? Distintas formas de pensar, distintas culturas, y bueno, y la gracia nos hace tolerantes. La gracia de Dios hace que podamos soportar a nuestros hermanos, porque todos tienen distintos tipos de crecimiento, como decía, y unos están en el, ¿cómo es que dicen? En el kinder, y otros están más avanzados. Pero bueno, si yo considero que estoy más avanzado, debo soportar a mi hermano que está en kinder, amén, que tal vez está en el área de, como decimos, en la edad del pavo, ¿no? Pero pasamos por todo, todos hemos pasado por eso, y debemos amarnos, debemos soportarnos, y debemos ayudarnos, como dice la palabra, los unos a los otros, pero no me puedo quedar por algo así, no me puedo quedar y no puedo permitirme eso. ¿Por qué? Porque tengo que entender que soy discípulo. Hasta que yo no entienda que yo soy un discípulo, tal vez no me veo, no me considero un discípulo de Jesús, pero sos un discípulo. Y yo te puedo pastorear y vas a ser mi discípulo, pero en realidad sos discípulo del Señor, porque vamos a ser discípulos eternamente, ¿no? Y debemos creer y saber que Dios me llamó a ser discípulo. No me imagino otra cosa. Dios no me llamó solamente para recibir bendiciones, beneficios, ser sanado. El propósito que ahí dice en la palabra, los envió para ser discípulos. Amén. Y el mayor ejemplo de amor lo dio Jesucristo, como siempre. En Juan 13 en adelante vemos cómo Jesús llamó a los discípulos, y creo que los discípulos se tienen que haber puesto a pensar, ¿para qué nos llamó? Y los sentó a todos, dice, agarró un fuentoncito, lo llenó de agua y empezó a lavarle los pies. Amén. A los discípulos, ¿no? En señal de servicio. Amén. Porque eso hace un discípulo, sirve, amén, y ama. Amén. Y en 1 Corintios 13 dice, si yo hablaré en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, amén, no vengo a hacer nada. Y también otro de los pasajes que nos hablan de esto, ahí se los voy a dar para que lo estén analizando en su casa, ¿no? Amén. Que tenemos que practicar el amor, como decía mi esposo, con los hermanos. Está en 1 Juan 3:10, ¿no? Donde dice, mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Yo tengo que amar a mi hermano. Tremendo. Y aparte que somos diferentes todos. No vamos a vestir todos iguales, no vamos a calzar todos, no nos va a gustar la moda de tiempo a todos iguales, no vamos a hablar todo lo mismo. No, es imposible que eso pase. Amén. Va a haber porque la gracia de Dios es multiforma. Se va a manifestar para el rubio, para el morocho, para el alto, para el bajo, para todos por iguales, ¿no? Amén. Y tenemos que practicar el amor hacia nuestros hermanos. Van a haber unos hermanos que son más espirituales, más expresivos, y otros que son más retraídos, y van a haber otros hermanos que son más naturales. Les gusta todo lo más tranquilo, ¿no? Pero no significa que no tengamos que amarlos, tenemos que amarlos igual. Amén. ¿No? Tenemos distintas características. Claro, porque tenemos distintos llamados, ¿no? Yo, volviendo a mi época de proceso, digamos, yo era más espiritual, yo todo por las nubes, y tengo unos hermanos que no, en la iglesia, que no era todo por las nubes, eran más a ras del piso andaban ellos. Piso Pero, de la tierra. claro, y no significaba que ellos eran menos espirituales que yo. Quizás eran tan espirituales como yo, sino que yo lo expresaba de otra manera y ellos diferente, pero en el proceso aprendí a valorar a ese que está hablando en lenguas todo el día y a ese que no habla en lengua nunca, pero que te puede dar cátedra de lo que es amor, lo que es bondad, lo que es generosidad y lo que es servicio. Amén. ¿No? O sea, no tengamos en menos, como decía el apóstol, ¿no? No tengamos un concepto más alto el que debemos tener, sino que Amén. podamos mirar al hermano a través de los ojos de Cristo y ver que también el Señor tiene un llamado para ese que habla mucho, para el que habla poco, para el apocado, para el que es serio, para el que es bromista, para todos. Dios tiene Amén. un llamado y necesitamos respetar eso, porque yo creo que los discípulos de Jesús no eran todos iguales. Tenemos el ejemplo de Pedro, que dicen que Pedro era explosivo. Amén. Tenía un carácter colérico. Y era influenciable. Cuando estaba con los judíos, era judío, y cuando estaba con los gentiles, era gentil, ¿no? Amén. Y le llamó la atención el apóstol Pablo por eso, pero no se ofendió. No se ofendió y no dejó de ser tan necesario en el reino como lo fue también el apóstol Pablo, ¿no? Amén. Sí, hay una parte donde dice que cuando el Señor había resucitado, que lo está convenciendo, ¿no?, a Pedro, cuando le dices, Pedro, me amas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas, y Pedro después se da vuelta cuando venía con el Señor, ¿no?, abrazado, no sé, y mira para atrás y se da cuenta que venía el discípulo amado, ¿no? Le dice, ¿y este qué? Le dice. Y el Señor le dice, si yo quiero que él quede, porque el Señor le había dicho cómo iba a morir Pedro, ¿no? Y dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, ¿qué te importa lo que va a pasar con él, no? Enfocate en lo tuyo. Y por ahí pasa el problema, por ahí. No estamos enfocados en el llamado que Dios tiene para mí. Y estoy, como decía el pastor ese del vaso de agua, ¿no? Enfocado en que le hizo dar vuelta alrededor de la iglesia porque había visto que una hermana hablaba mal de otra hermana, que la música no sentían la presencia de Dios, y le hizo hacer ese trabajo, ¿no?, con el vaso de agua, que diera... Que mirara el vaso. Que mirara el vaso de agua y que no se le cayera el agua. Y bueno, hizo, ¿no?, todo el proceso ese del agua 3 veces, y ahí le preguntó si había visto a la hermana que hablaba mal de la otra hermana, ¿no? Y dijo que no, si había escuchado que la música no se sentía la presencia de Dios. ¿Y por qué era eso? Y era porque él estaba concentrado en el vaso de agua, que no se le cayera. Y bueno, y así también pasa con nosotros. Si nosotros nos enfocamos en el Señor, en lo que Dios tiene para mi vida, lo que yo tengo que hacer, exacto, para cumplir el propósito que Dios tiene conmigo. Amén.
y no estar enfocado en lo que vos tenés que hacer para cumplir el propósito que tienes en tu vida. Amén, amén. Porque a veces perdemos más tiempo en eso, ¿no? El hermano tendría que hacer así y así y así para servirle al Señor. Claro. Y no estamos haciendo nosotros Exacto. lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir. Y bueno, Pedro le estaba pasando lo mismo, él estaba enfocado en Juan, ¿no? Que iba a ser del discípulo amado. Y el Señor le dijo, a ti, ¿qué te importa? Enfocate en lo tuyo, en lo que yo voy a hacer. Exacto. Entonces, por ahí cuando estamos mirando más, como dice, ¿no? Mirando la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga, que nosotros también tenemos que arrepentirnos, nosotros también tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios, que nosotros todavía nos falta, no somos perfectos, vamos camino todos a la perfección, entonces que el Señor nos ayude para que pueda formar en nosotros ese discípulo que Él quiere. Amén. Pero como decía, escuchando YouTube, escuchando a distintos pastores, que serán muy buenos, que tendrán gran bendición, pero no saben lo que yo necesito. Ese, como decía un pastor, ese pastor no ora cuando vos estás mal. ¿Quién ora por tu vida cuando vos estás mal, cuando no tenés ganas de salir adelante? ¿Quién es el que va a orar a tu casa? ¿Quién es el que ora por internet, por WhatsApp? ¿Quién es el que...? Es tu pastor, es tu pastor. Porque el otro pastor, que es muy conocido, ni sabe el problema que vos tenés. Pero cuando a veces somos por ahí, en ese sentido somos un poco desagradecidos, ingratos, ¿no? Ingrato porque no le damos la gloria a Dios, como los 10 leprosos, ¿no? Solamente uno volvió a darle gracias al Señor. Y ese fue un discípulo agradecido. Ese se convirtió en discípulo de Jesús. Y era samaritano, ¿no? El menos pensado, ese fue la persona más leal, más fiel, y fue el que realmente volvió a agradecerle a Dios. Y a veces nosotros somos así, somos ingratos en ese sentido, porque el pastor más conocido no viene a orar por mí cuando yo estoy mal. Pero cuando nosotros estamos en las malas, bueno, ahí sí nos acordamos del pastor, pero que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude para que podamos no tener que estar... Dios no va a ser discípulo en casa de cada uno, sino el Señor hubiera dicho, no se congreguen, cada uno en su casa, yo los voy a formar, les voy a enviar un ángel, les voy a enviar una revelación, sueño, y ahí se van a hacer discípulos y van a salir a las naciones. No, tenemos que hacer como Dios estableció. ¿Dónde se hizo discípulo Pedro? ¿Dónde se hizo discípulo Juan? En la iglesia. Y dice que perseveraban unánimes en la oración, en el aposento alto. Ahí empezó la iglesia, ahí empezó el cuerpo de Cristo. Y aún Pablo, como decía, Pablo dice que necesitó 3 años. 3 años de estar en la iglesia de Antioquía, y de ahí dijo... Y eso que sabía. Tenía terrible teología a los pies de Gamaliel, pero el Espíritu Santo dice que le dijo a los ancianos de la iglesia, que en ese tiempo los ancianos eran los pastores locales, le dijo, preparame, ¿cómo es que dijo? Al apóstol para la obra que los he encomendado. Dice, Señor, orad por ellos para la obra que los he encomendado. Y dice que ayunaron y oraron y le impusieron las manos, y dice que salieron a predicar el evangelio por todos lados. Y para ir ya dándole forma a este mensaje que queremos llevarle, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ya creo que con eso ya estaríamos dándole forma al mensaje que te hemos querido traer hoy, de que es necesario que pases por el proceso de ser discipulado por el Señor, porque como habíamos definido al comienzo de este estudio, se define al discipulado como una persona que acepta a Jesús, que acepta la enseñanza del proceso y que después comparte la visión, comparte, ayuda en la visión. O sea, vas a ser procesado para algo. Si vos te dejás procesar por el pastor de esta congregación
que Dios le va a dar la sabiduría y le va a dar la inteligencia y le va a dar la gracia para procesarte, para guiarte, para darte una forma, es para que pueda funcionar en este ministerio que es Fuente de Milagro, que tenemos una visión hacia afuera de la Amén. iglesia, no quedarnos dentro de la iglesia, sino hacer discípulos, que la iglesia crezca, que el reino de Dios se expanda, que otros conozcan a Amén. Jesús, que nuestras familias estén bendecidas, un llamado a las familias, ¿no? Amén. Que nos enfoquemos en lo que Jesús quiere, a lo social, que nos enfoquemos en lo que Jesús quiere con nosotros. Y lo más importante, que con mi esposo siempre lo hemos hablado, es que nosotros hemos sido llamados a formar discípulos. Amén. Para que ellos también el día de mañana tengan otros discípulos. Amén. ¿No? Amén. Amén. Bueno, amada iglesia, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando para ir cerrando y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a pedirte, Señor, de tu gracia, Señor, a pedirte de tu amor, Señor, que tú, Señor, bendiciendo cada vida, cada persona que vaya a escuchar estos mensajes, que vaya a escuchar esta palabra, que pueda ser edificado y que también pueda ser formado como discípulo. En el nombre de Jesús, y que tú abras el entendimiento de muchos que tal vez se quedaban en sus casas a escuchar a distintos pastores, distintos hombres de Dios que hablaban de la palabra de Dios, pero que no se están formando realmente como discípulos, porque están comiendo intercalado, están comiendo distintas comidas que tal vez están aceleradas, ¿no? Apresurados, que todavía no es el tiempo. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes a entender, Señor, que son discípulos, que el mayor llamado que tú nos haces no es para que yo sea bendecido, mi familia sea bendecida, que eso entra en los planes de Dios, pero el mayor llamado es que yo sea discípulo, un seguidor de Jesús, que aprenda a amarlo, que aprenda a tener un compromiso, no solamente con la iglesia, sino el primer compromiso es con Dios y luego con la iglesia local que Dios te ha puesto en el lugar de tu ciudad, de tu pueblo, que puedas asumir un compromiso. Un discípulo no es discípulo si no asume un compromiso. Y ese compromiso lo vas a tener eternamente con el Señor hasta que el Señor venga a buscarte, y también con la iglesia local, que puedas comprometerte, que puedas asumir una responsabilidad y que puedas madurar para decir, ya no me quedo más en mi casa. Voy a ser un verdadero discípulo como Dios está pidiendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.